Porque en la nube alzamos la voz. Muy buen día, mi nombre es Macbeth Silva y a nombre del titular de este programa, Juan Luis González Vargas, les damos la bienvenida a su espacio de ANUE Luz y Fuerza, la voz del usuario. Un espacio informativo y de interacción que pretende poder servir al interés del usuario de energía eléctrica. Este espacio donde prácticamente todos y cada uno de ustedes son la voz. Y antes de comenzar quisiera mandar pues una serie de saludos, unos saludos especiales, sobre todo a aquellos compañeros que nos sintonizan sin falta y que nosotros pues siempre con gusto les mandamos este saludo y sobre todo un fuerte abrazo, sobre todo pues bueno a mi compañera Gloria Jaramillo, que le mandamos siempre ese fuerte abrazo, a mi compañera Pati López, allí en la colonia 7 de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, a mi compañera Blanca del municipio de Amecameca, así como a mi compañero Manolo Gutiérrez, Gustavo Vizcaya, mi compañero Alberto Valencia también, hasta allá hasta el municipio de Tepetlixpa, a mi compañero Martín Becerra en el municipio de Amecameca, a mi compañera América Meraz en la poniente de la Ciudad de México, así como a mi compañero Gustavo Rojas y a mi compañero Rey Martínez acá en el municipio de Valle de Chalco, que sabemos que bueno, siempre nos sintonizan, no se pierden este programa y que bueno, nosotros esperamos también pues sus saludos, sus opiniones sobre todo, o que nos puedan compartir también sus experiencias, que son bastante importantes, sobre todo en estos espacios pues donde ustedes son la voz de los usuarios. Y a partir de ahí pues yo también quisiera comenzar el día de hoy pues con una frase del día que bueno, un servidor la ha hecho reflexionar, que le gustaría que bueno, pues pudiéramos reflexionar con esta parte, sobre todo todos aquellos que tenemos esta problemática en el servicio de energía eléctrica, sobre todo refiriéndonos a Comisión Federal de Electricidad, sus altos cobros exorbitantes, pero sobre todo, como lo hemos mencionado antes, esa falta de relación contractual. Y esa frase del día es de la intelectual, ensayista y filósofa española Mariana Zambrano, que nos dice: el que obtiene la unidad lo obtiene todo. Una frase bastante profunda, que pues realmente creo que nos debe de llevar a la reflexión. El que obtiene la unidad lo obtiene todo. Y creo que es lo que trabaja día con día la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en cada una de sus regiones, en cada uno de sus comités, en cada uno o en cada una de las familias que integran estos comités, recordando que el servicio de energía eléctrica muchas veces, si no es que en su mayoría, no nada más suministra el servicio a una sola persona. En la mayoría pues son los hogares de 2, 3, 4 o más personas, y que sabemos que el servicio nos beneficia a absolutamente todos. Y desde ahí, desde esa célula que es la familia, pues nosotros tenemos que empezar con la unidad, sobre todo porque hemos escuchado esas experiencias de varios compañeros, que muchas veces la misma familia es la que pone la primera piedrita en el camino,
pues a lo mejor preguntando, ¿aquí vas al comité? ¿Es solamente una pérdida de tiempo? ¿Deberías de pagar el servicio de energía eléctrica? ¿Es que no se ve solución? ¿Es que esto? ¿Es que el otro? Y de repente nosotros mismos no involucramos a la familia. Es en ese momento cuando nosotros debemos de invitar a nuestro familiar. Bueno, tú no, a lo mejor no has ido nunca a una reunión, te invitamos a que asistas a la siguiente reunión y le preguntes al coordinador, le preguntes al representante del comité o le preguntes quien se encuentra al frente de ese espacio todas tus dudas, y a partir de ahí pues seguramente vamos a poder hacer equipo para poder defender nuestro servicio, empezando desde ahí, desde la familia, desde ese núcleo tan bonito. O de menos, así debería de ser, empezar con ese apoyo entre nosotros mismos. Posteriormente, pues ya lo hemos mencionado, de menos en los comités ANUE de las distintas regiones, posteriormente las regiones, y como lo hemos manifestado, en un carácter nacional. Es momento de cerrar filas, es momento de agarrar al toro por los cuernos, es momento de enfrentarse unidos como usuarios a esta situación que se nos presenta, sobre todo en este contexto, en esta crisis sanitaria, por lo que nosotros como usuarios hemos compartido bastantes experiencias malas, por cierto, con Comisión Federal de Electricidad. Es por ello que, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando distintos temas, entre ellos unos que a un servidor le preocupan, que creo que hay que ponerle bastante atención, y que nos han manifestado en las últimas semanas los compañeros de los distintos comités que integran la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Y uno de estos principales temas son las llamadas telefónicas de Comisión Federal de Electricidad. Así es, ya sea al móvil o al teléfono local, al de casa, donde de repente nos han comentado que por ahí suena una contestadora invitando al usuario a que pague su deuda a Comisión Federal de Electricidad, que se acerque al centro de atención al cliente más cercano y que a partir de ahí, pues bueno, le pueda dar solución al problema que tiene con Comisión Federal de Electricidad. Esto supuestamente para no tener ningún problema con su servicio. Y a partir de ahí nosotros vemos que comienza el hostigamiento, porque posteriormente hay un segundo tema y que va muy relacionado con este, que es el punto de los correos electrónicos. Ahora, la Comisión Federal de Electricidad, y ya desde hace un par de años, lo que ocupa es las redes sociales, entre estas el correo electrónico, para poder mandar mensajes a los usuarios para que puedan pagar el supuesto adeudo que se presenta entre ellos. Bueno, un servidor el día de hoy, que por ahí tuvimos contacto con un compañero usuario, nos mencionaba, es que me llegó un correo electrónico, prácticamente viene algo parecido a esto, donde Comisión Federal de Electricidad intenta cobrar una supuesta cantidad de dinero, aproximadamente 10,000 pesos, de supuestamente 8 adeudos. Si hacemos esta división, pues prácticamente va saliendo arriba de los 1,300, 1,400 pesos, y que a partir de ahí se pide el pago en los próximos días para que no le puedan cortar el servicio, y que si no se pueda comunicar a ese número tan famoso que pone la Comisión Federal de Electricidad, supuestamente con la atención de las 24 horas, los 365 días del año o los que tenga el año, y que a partir de ahí nosotros vemos que pues lamentablemente pues no es así, y además nosotros como usuarios aún nos catalogamos justamente como eso, como usuarios del servicio, recordando que nosotros no aceptamos
Digo, no es de aceptar o no aceptar, pero al final del día la lucha se concentra en una demanda principal que es la renacionalización de la industria eléctrica. Nosotros vamos en contra de esta contrarreforma energética, que lo primero que hizo fue poner una figura al usuario del servicio de energía eléctrica como cliente, para que contrate como un servicio privado. Obviamente, pues ya vamos viendo que no hay subsidio, que bueno, se pierden bastantes situaciones que se venían trabajando en su momento antes de la reforma energética, antes del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde nosotros pues percibíamos un subsidio por parte también del gobierno, este apoyo para poder pagar el servicio, y que además sabíamos que el servicio de energía eléctrica era de los mexicanos para los mexicanos. Lamentablemente, este gobierno neoliberal, sobre todo el de los sexenios pasados, pues hemos visto que trabajó arduamente para poder privatizar nuevamente el servicio de energía eléctrica. Recordemos que ya el 27 de septiembre de 1960 se da la nacionalización de la industria eléctrica al frente del país Adolfo López Mateos, y fue un trabajo arduo. Podemos irle rascando a la historia y podemos remontar a tiempos de Abelardo Rodríguez Luján como presidente sustituto desde 1933, y a partir de ahí la entrada de Lázaro Cárdenas del Río, y posteriormente ir viendo cómo es que se van dando todas las modificaciones. Se me ocurre desde la ley de expropiación en el 36, la creación de Comisión Federal de Electricidad en el 37, la expropiación petrolera en el 38, junto con la creación de Petróleos Mexicanos, y que a partir de ahí, pues nosotros hemos visto que es hasta 1960 que se logra la nacionalización de la industria eléctrica, y solamente pues pasaron algunos años para que este balón vuelva al campo del sector privado, y que fue algo que trabajaron bastante bien gobiernos. Sobre todo se me vienen a la cabeza Salinas de Gortari, se me viene Cedillo, se me viene Fox, mismo Felipe Calderón, que tuvo por ahí un fuerte golpe en esta industria. Recordemos que este mismo Felipe Calderón fue secretario de Energía en el gobierno de Fox. Asimismo, pues llega el burrito, el títere, bueno, pues tendríamos que mencionarlo, a lo mejor no tan burro, Peña Nieto, a jugar un papel importante con el tema de un pacto por México, con estas 16 reformas estructurales, entre ellas la reforma energética, que recordemos, se aprueba en el Congreso por ahí de un 13 de diciembre del 2013, donde pues literal nos agarraron durmiendo los del Congreso para poder aprobar esta reforma energética, que en su momento de ahí emana una ley secundaria, la ley de la industria eléctrica, que si no me fallan las fechas, entró en vigor el 11 de agosto del 2014, y que es la que a partir de esa fecha regula, vamos a entrecomillarlo, regula lo que es la industria eléctrica. Pero recordemos que la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, que es la que se pretende abrogar, pues tenemos que todavía tiene esencias con distintas situaciones, sobre todo con relación a los usuarios, como es el tema de la relación contractual, y que es a partir de ahí que nosotros decimos, nosotros contratamos con la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica con Luz y Fuerza del Centro, y nosotros como usuarios entendemos hasta el día de hoy que Luz y Fuerza del Centro se encuentra aún en un litigio, en un proceso sí de liquidación, con un tema de pasivos laborales, pero que hasta el día de hoy nosotros seguimos manifestando que hasta que no se dé la total liquidación, para nosotros Luz y Fuerza del Centro existe, y que a partir de ahí nuestro contrato o nuestra relación contractual con Luz y Fuerza del Centro sigue vigente. Y esto pues también en su momento se encontraba regulado, y que es a partir de ahí que nosotros mencionamos que la ley de la industria eléctrica, que también lo estábamos viendo en el programa donde pudimos compartir espacio, comentábamos justamente lo que emana de la ley de industria eléctrica en su artículo 51 con relación a el contrato de suministro que debe de tener el suministrador con el usuario básico, y que a partir de ahí puedan surgir obligaciones, pero sobre todo derechos,
con esta nueva ley, la ley de la industria eléctrica, y que a partir de ahí nosotros como usuarios tenemos que empezar a ponerle freno. Por ejemplo, estos dos puntos que acabo de tocar, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, y a esto le sumamos los documentos que nos hacen llegar a casita a través de la misma CFE o consorcios jurídicos dedicados a la cobranza, que hacen llegar cobros extrajudiciales o se intenta el cobro extrajudicial como forma de hostigamiento hacia el usuario, pues nosotros decimos, a ver, vamos a poner cosas en claro, ¿no? En este caso, al mismo gobierno federal, a la misma Comisión Federal de Electricidad, y bueno, nosotros como usuarios tener la seguridad por qué deberíamos de hacer caso omiso a estos documentos. Una vez que nosotros entendemos que hay un mercado que se va a encargar de suministrar energía eléctrica a los usuarios básicos, o sea nosotros, tarifa 1, tarifa 2, quienes tenemos el servicio de casita o el de negocio, pues vemos que vamos a tener que comprar energía, pues nosotros, a un suministrador. En este suministrador se supone, y de acuerdo a lo que regula la ley de la industria eléctrica, pues deben de ser varias opciones, no puede haber un monopolio, es la libre competencia, y debemos de tener 4 o 5 opciones de suministradores. Y dentro de ese pequeño mercado de 5 suministradores, que en este momento se encuentra con sus puertas cerradas, ninguno de estos suministradores puede vender energía eléctrica al usuario básico. Nosotros lo que estamos esperando como usuarios es que se abran las puertas, que se libere ese mercado y nosotros poder llegar a ese mercado de 5 locales, supongamos, por decir algo, y nosotros decidir a quién le vamos a comprar el suministro de energía eléctrica como usuarios básicos, con quién voy a contratar. Recordemos que se va a firmar un contrato de adhesión. Este contrato de adhesión ya debe estar previamente registrado en la Procuraduría Federal del Consumidor, ya tuvo que haber tenido un proceso, cumplir requisitos, etcétera. Entonces, nosotros vamos a comprar, vamos a firmar ese contrato con la empresa con la que nosotros queramos. Obviamente, para nosotros como usuarios de este servicio, ya organizados del servicio de energía eléctrica, como es la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sabemos que la suministradora básica del centro es nuestra opción, porque hemos venido trabajando hombro con hombro, codo con codo, y además se tiene una fuerte comunicación para poder buscar una tarifa justa que pueda tener en el interés el usuario, y que a partir de ahí pues nosotros podamos obtener una de nuestras demandas más, que es esa tarifa justa. Sabemos lo que viene haciendo la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal con relación a las supuestas tarifas, y que a partir de ahí nosotros, ya que se liberó este mercado, firmamos nuestro contrato con la empresa de nuestra mayor simpatía e interés, y a partir de ahí se supone le vamos a dar seguimiento a nuestro servicio. Pero no se ha dado esta situación de poder nosotros firmar un contrato con una suministradora básica. Entonces nosotros tenemos que esperar a que se libere ese mercado. ¿Cómo es que Comisión Federal de Electricidad, si la misma ley de la industria eléctrica no permite los monopolios, cómo es que es la única que se encuentra en el mercado y de forma irregular, por lo que estamos manifestando? Entonces es por eso que nosotros como usuarios pues tenemos la oportunidad, porque muchas veces decimos, híjole, nos encontramos en un problema. No, tenemos una oportunidad para buscar una solución al conflicto, y parte de esto, dentro del procedimiento que llevamos de lucha, pues nosotros tenemos que hacer caso omiso a esas llamadas telefónicas, tenemos que hacer caso omiso a esos correos electrónicos, tenemos que hacer caso omiso a esos documentos que nos lleguen a casita como cobro extrajudicial. Pero no nada más es hacer caso omiso, vaya, no nada más es, ya me hablaron y lo dejo a un lado, no. Si podemos, hay que grabar las llamadas. Si podemos, hay que imprimir lo que nos llega por correo electrónico, o hay que sacarle copia a lo que nos llega a nuestro domicilio por vía correo, y podérselo entregar a nuestros coordinadores nacionales, a nuestros coordinadores regionales o a quien represente el comité, para poderlo hacer llegar
como muestras del hostigamiento que tiene Comisión Federal de Electricidad para con el usuario. Además de que nosotros no sabemos si quien se encuentra del otro lado del teléfono o del otro lado de la pantalla o de quien mandó ese documento sin firma alguna es Comisión Federal de Electricidad o alguien más. Entonces, a partir de ahí es que nosotros pues tenemos que tomar esas acciones. Cuando un servidor refiere caso omiso, nos referimos a no estresarnos, no entrar en pánico, porque muchas veces este tipo de hostigamiento nos hace entrar en pánico, ya lo hemos comentado. No falta el usuario que dentro de las primeras acciones que llega a realizar, pues es ir y pedir prestado, endeudarse e ir pagar a Comisión Federal de Electricidad, y que muchas veces sale contraproducente, que no cayó el pago, porque ese es un clásico de Comisión Federal de Electricidad, que no se pudo reconocer el pago. En otras ocasiones que primero se pagó un ilícito que ustedes no sabían que tenían, pero que ahí estaba, y que el adeudo sigue tal cual se los habían expresado. O en tercer punto, sí cae en el pago, pero lamentablemente pues el siguiente bimestre llega un recibo exorbitante nuevamente y que los mantiene endeudados de forma continua. Entonces tenemos que evitar que se pida prestado. Ha habido quienes quedan muy endeudados, de acuerdo a las experiencias que nos han platicado muchos compañeros. Hay quien ha pedido un crédito para ir a pagar a Comisión Federal de Electricidad y lamentablemente se queda endeudado con el banco y se queda endeudado con la misma Comisión Federal de Electricidad. Entonces hay que evitar estos préstamos y sobre todo entonces ya en vez de preocuparnos hay que ocuparnos, si es que no contábamos con esta información. Y la ocupación, o lo primero que vamos a tener que hacer, es integrarnos, si no lo hemos hecho, es integrarnos a un comité de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Esto es muy importante. Yo podría referir que es lo más importante que podíamos realizar como un primer paso. Ya una vez que estamos integrados, nos acercamos a ese comité más cercano a nuestro domicilio, lo primero que vamos a hacer es exponer nuestra situación con el compañero que se encuentre al frente de ese comité en ese momento, y que a partir de ahí nosotros podamos darle un seguimiento. Nosotros tenemos que tener claro que estamos dispuestos a luchar contra los abusos y los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad, porque, bueno, al final del día, nosotros, o hay muchos compañeros, lamentablemente usuarios, que esperamos que alguien más venga y nos solucione, y lamentablemente así no va a ser. Hay herramientas, muchas herramientas, entre ellas la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica como una herramienta de lucha, que lo que va a poner es justamente en tus manos una serie de herramientas para que tú puedas luchar. Y qué mejor que luchemos de forma colectiva, luchemos de forma unida, como lo referíamos hace un momento con la frase de María Zambrano, que nosotros referíamos justamente que el que obtiene la unidad lo obtiene todo. Y que a partir de ahí, si nosotros como usuarios, ¿quién no ha dicho? Es que si nos unimos todos podemos hacer algo. Pues sí, eso es lo que se busca, construir un gran movimiento de usuarios del servicio de energía eléctrica para poder dar esta lucha con mayor fuerza, porque bueno, al final del día la unión hace la fuerza, y que es lo que nosotros estamos buscando. Pero justamente esto lo vamos a integrar con un movimiento para el usuario que pueda tener una protección, sobre todo pues jurídica, donde referimos que la instancia pues va a ser esta parte administrativa, conciliación, arbitraje, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, con el ingreso de una queja administrativa, y que a partir de ahí pues nosotros como usuarios tenemos que darle el seguimiento a esa queja administrativa. Tampoco se trata de me acerco a un comité, ingreso mi queja administrativa y me desaparezco y creo que ya solucioné el conflicto. No es así, hay que darle un seguimiento. Por eso el primer punto que les da un servidor es integrarse a un comité de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. No estoy mencionando presentarse nada más
o ir a visitar un comité, no, es integrarse, integrarnos, empezar a articular nuestros movimientos para este problema con todos nuestros compañeros de ese comité y darle seguimiento, haciendo nosotros fuerza y recibiendo fuerza en esta lucha. Y que eso se vuelve la mejor ruta para poder hacerle frente a la problemática que tenemos nosotros como usuarios de este servicio contra la Comisión Federal de Electricidad. A partir de ahí es necesario nosotros poder mencionar que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica pues realiza diversas acciones, sobre todo estas acciones colectivas, como lo acabamos de mencionar, contra las políticas neoliberales que se han venido ejecutando, sobre todo privatizadoras del gobierno federal. Estamos hablando de los sexenios anteriores, cómo se ha venido cocinando. Esperemos que con este existan realmente cambios, que hasta el día de hoy, bueno, hemos visto muy lento distintas acciones, pero bueno, al final del día, la presión que realizamos de forma colectiva, los que ya estamos integrados en los comités ANUE y de lleno en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sabemos que hacemos diversas marchas, mítines, tomas simbólicas de la Comisión Federal de Electricidad, plantones, etcétera. La intención es poder nosotros, para empezar, socializar la problemática del usuario y para seguir dentro de esa socialización, conseguir fuerza para poder exigir lo que es la solución al conflicto que presenta el usuario de energía eléctrica en todos los sentidos, y no nada más la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sino también para las familias electricistas, en este caso las arriba de 16,000, que se encuentran hoy en resistencia por parte de mis compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, haciendo de todo lo que se les ha puesto como trabas por parte del mismo gobierno federal, intentando y más bien ejecutando, haciendo un ejemplo, prácticamente un servidor lo podría manejar como un manual de cómo nosotros como usuarios debemos de dar una lucha digna, una lucha de familia, una lucha que pueda mostrar la fuerza, sobre todo la soberanía que puede ejercerse en el pueblo mexicano, y que a partir de ahí pues nosotros podamos obtener los mejores resultados. Entonces creo que son temas bastante interesantes, sobre todo estos que se refieren al hostigamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Hay una explicación amplia, pero como lo hemos mencionado, tenemos un tiempo cortito, un aproximado de 20, 25, 30 minutos, donde tenemos que ir dando la información, pero lo vamos a ir desmenuzando en este su espacio de ANUE, Luz y Fuerza, la voz del usuario, y tendremos que ir aprendiendo bastante de todas estas experiencias que se van presentando a cada uno de los usuarios de energía eléctrica. Entonces, pues vamos a estar trabajando con estos temas. Hay que estar muy al pendiente de todas las actividades de nuestra coordinación nacional. Afortunadamente se está empezando ya a tomar actividad, empezando a reactivar el movimiento de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. No va a ser nada fácil, pero tú, compañero usuario, sobre todo compañero usuario que integras un comité ANUE, pues nos vas a ayudar con tu granito de arena para que todo esto pueda ser más fácil y podemos reactivar la lucha que urge que se pueda retomar por parte de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, sobre todo en una parte bastante interesante para todos los usuarios, que es poder reactivar la mesa de negociación con el gobierno federal. Recordemos, ya se nos viene septiembre, acabamos de dar una fecha, se nos viene el 27 de septiembre, la conmemoración de un evento histórico que es la nacionalización de la industria eléctrica. También recordemos, en el mes de octubre se viene el aniversario de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ya 10 años también en lucha como usuarios
de este servicio, y también por ahí se está trabajando bastante bien pues el tema de una 11ª Asamblea Nacional. Entonces estemos muy al pendientes de todas estas actividades o posibles actividades que se están ya trabajando, que se están cocinando desde una coordinación nacional, y estemos muy al pendiente de la información que pueda surgir en los comités por parte de nuestros coordinadores. Mantengámonos, ya lo comentábamos hace 2 semanas, podamos mantenernos en constante comunicación con nuestros coordinadores de comité, coordinador regional, coordinador nacional, para que nos mantengamos informados y también nosotros podamos informar lo que sea necesario a nuestros coordinadores. Entonces, pues prácticamente con esto vamos terminando el día de hoy, no sin antes mandarles ese fuerte abrazo a todos y cada uno de mis compañeros que integran los distintos comités de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica. Sabemos que han tenido batallas fuertes, han sido batallas titánicas que han tenido que librar, y que a partir de ahí han demostrado que la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica tiene músculo, tiene muy buen músculo, y que no es o no va a ser nada fácil para la Comisión Federal de Electricidad el poder abusar más de los usuarios. Entonces hay que mantenernos comunicados, hay que mantenernos al pie del cañón, hay que mantenernos, como lo decía esta ensayista española María Zambrano, hay que mantenernos unidos, porque el que obtiene la unidad lo obtiene todo. Pues nos despedimos a nombre de nuestro compañero titular de este programa, Juan Luis González Vargas. Pues nos despedimos de este su programa de ANUE Luz y Fuerza, la voz del usuario. No sin antes recordar que la información es poder, que la unión hace la fuerza, que a palabras infecciosas, oídos penicilínicos, pero sobre todo que nuestra lucha es inmarcesible, por naturaleza resiliente, hasta la victoria siempre. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, hasta mañana. Necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano, y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos.